Por escucharme. La última parte de la parte 2, que vendría siendo el subtema 7, que se llama la horizontalización de la cultura. Aquí es necesario explicar algunas cosas para que se entienda lo que voy a leer. Aquí comienza el párrafo diciendo: lo que sigue es una copia al pie de la letra de una conversación por el Messenger entre dos adolescentes. Entonces explica que el nombre que se pone uno de los adolescentes es Rectum, ese es el nombre de mi hijo, y la otra adolescente pone como nombre Contratasaurus y Ripitar, se unen al club El Corral. Entonces, esos son los nombres que usan los adolescentes. Voy a abreviarlo en la conversación como Rectum y Ripitar, ¿sí? Para que se entienda más clara la conversación. Así dice la conversación. Rectum: hey. Ripitar: sup. Rectum: un signo de interrogación. Ripitar: hey. Rectum: sup. Ahí termina. Continúa el libro. Sobresalen 3 características en este diálogo electrónico muy típico de lo que podría hacerse pasar por correspondencia entre los adolescentes actuales. Número 1. La esmerada construcción de largos seudónimos carentes de sentido, salpicados de burla e irreverencia. La imagen, no el contenido, es lo que importa. Aquí el autor se está refiriendo a los nombres que los adolescentes utilizaron, que fue Rectum, ese es el nombre de mi hijo, y Contratasaurus y Ripitar se unen al club El Corral. Esos son los seudónimos que utilizaron los adolescentes. Ok, número 2. En vívido contraste, la contracción del lenguaje a prácticamente monosílabos apenas articulables. Y número 3, la total vacuidad de lo que se dice, o sea, contacto sin genuina comunicación. Hey es un saludo que se ha generalizado. Sup sustituye a WhatsApp o qué onda o qué hay, cómo estás, cómo te va, pero sin invitación a compartir información de significación genuina. Y esto de parte de ambos interlocutores. Tales conversaciones, entre comillas, pueden alargarse y de hecho se alargan considerablemente sin que en todo el rato se diga nada que tenga sentido. Es un lenguaje tribal, ajeno a los adultos, y lleva el propósito implícito de hacer una conexión sin revelar nada de valor respecto a uno mismo. Entre comillas, los adolescentes de hoy constituyen una tribu aparte. Se cierran las comillas, coma. Escribía la periodista Patricia Hirsch en su libro de 1999 sobre la adolescencia en Estados Unidos. Como corresponde a una tribu, los adolescentes tienen sus propios lenguajes, valores, significados, música, códigos de vestir, marcas de identificación como los piercings y los tatuajes. Los padres nacidos en años anteriores pudieron haber sentido que sus hijos adolescentes estaban fuera de control, pero el comportamiento tribal de hoy no tiene precedentes. Podríamos considerar los duelos y demás riñas callejeras de los jóvenes Capuletos y Montescos en Romeo y Julieta como peleas tribales. Y lo eran, pero con una diferencia crucial entre los jóvenes héroes de Shakespeare y los adolescentes actuales. Los personajes shakespearianos se identificaban con las tribus, entre paréntesis, agrupaciones familiares. Se cierra el paréntesis. De sus padres y llevaban a cabo sus actividades en concordancia con las normas de su familia, de sus familias. El conflicto central no era intergeneracional. Los jóvenes amantes desobedecían a sus padres, pero no los rechazaban y lo que más bien deseaban eran juntarlos en razón del mutuo amor de la pareja. Eran apoyados por adultos que comprendían su situación, como fue el caso del fraile que celebró la ceremonia secreta del matrimonio de los amantes.
Las tribus de adolescentes actuales no tienen conexión con la sociedad de los adultos. En West Side Story, Amor sin barreras, de Leonard Bernstein, que es la versión moderna de la leyenda de Romeo y Julieta, las pandillas de jóvenes rivales están por completo aisladas del mundo adulto y son muy hostiles a este. Aunque nos hemos engañado a nosotros mismos en creer que esta tribalización de la juventud es un proceso inocuo, se trata de un nuevo fenómeno histórico que influye en la vida social de manera destructiva. Subraya la frustración que muchos padres sienten ante su incapacidad de transferir a sus hijos sus tradiciones. En la tribu aparte que muchos de nuestros hijos han adoptado, la transmisión de valores y cultura fluye horizontalmente de una persona desconocedora e inmadura a otra igual. Este proceso, que se puede considerar como la horizontalización de la cultura, está erosionando, según nuestro parecer, los fundamentos de la actividad civilizada actual. Cierto grado de tensión entre generaciones es parte natural del desarrollo, pero de ordinario se resuelve de una forma que permite que los niños maduren en armonía con la cultura de sus mayores. Los jóvenes pueden ejercer una cierta autoexpresión, sin olvidar o menospreciar los valores universales que les han sido entregados verticalmente de una generación a la siguiente. No es esto lo que hoy vemos, entre comillas. En toda la civilización occidental, los niños están actuando y pareciéndose más unos a otros que a sus padres o abuelos, declaró un anunciante de MTV hace poco. Se cierra comillas. Aunque esta afirmación fue dicha en una campaña televisora, contiene una verdad que es alarmante por sus implicaciones. La transmisión de la cultura garantiza la supervivencia de las formas particulares de nuestra existencia y de nuestras expresiones como seres humanos. Va mucho más al fondo de nuestras costumbres, tradiciones y símbolos, pues se refiere a cómo nos expresamos en nuestros ademanes y lenguajes, la forma como nos adornamos en el vestir y en la decoración, y cómo y cuándo celebramos. La cultura define también nuestros rituales en relación con nuestros contactos y conexiones, saludos y despedidas, pertenencia y lealtad, amor e intimidad. Algo básico en cualquier cultura son los alimentos, cómo se preparan y se comen, las actitudes ante ellos y las funciones que desempeñan. La música que la gente escribe y la que se escucha son partes integrantes de cualquier cultura. Normalmente, la transmisión de la cultura es parte integrante de la crianza. Además de facilitar la dependencia, proteger contra las presiones externas y dar nacimiento a la independencia, el vínculo es también un conducto que transporta la cultura. Mientras el niño se apegue adecuadamente a los adultos responsables, la cultura fluye hacia él. Para decirlo de otra forma, el niño apegado es informado espontáneamente, en el sentido que absorbe las formas culturales del adulto. De acuerdo con Howard Gardner, importante psicólogo evolutivo estadounidense, absorbemos más y de forma espontánea de nuestros padres en los primeros 4 años de vida que durante todo el resto junto de la educación formal de la persona. Cuando el vínculo funciona, la transmisión de la cultura no requiere instrucción o enseñanza deliberadas de parte del adulto o ni siquiera aprendizaje consciente de parte del niño. De esto se encargan el hambre de éste por vincularse y su inclinación a buscar pistas en los adultos. Si al niño se le ayuda a conseguir una individualidad genuina y una independencia mental madura, la transferencia de la cultura de una generación a la siguiente no es un proceso de imitación mecánica ni de obediencia ciega. La cultura es el vehículo para la auténtica expresión de sí. El florecimiento de la creatividad individual tiene lugar en el contexto de la cultura. Cuando un niño se vuelve orientado hacia sus compañeros, las líneas de transmisión de la civilización se deterioran. Los nuevos modelos que emulan son otros niños o grupos de iguales o los últimos ídolos del pop. El aspecto, la actitud, la indumentaria y la conducta, todo se adapta consecuentemente. Incluso el lenguaje del niño cambia.
Se vuelve más pobre, menos preciso en sus observaciones y experiencias, menos expresivo en sus significados y matices. Los niños orientados a los iguales no están vacíos de cultura, sino que la cultura en la que se mueven es generada por la orientación a sus compañeros. Si bien esa cultura es transmitida a través de los medios controlados por adultos, satisface las preferencias y gustos de los niños y los jóvenes. Ellos, los jóvenes, ostentan el poder económico que enriquece la industria, aunque en realidad son los ingresos de los padres los que se utilizan en ese proceso. Los anunciantes saben bien, sutilmente, cómo explorar la inclinación a imitar a los iguales, y a través de los medios electrónicos masivos cada vez apuntan a grupos más jóvenes de clientes. De este modo, es nuestra juventud la que dicta los estilos de peinado y de la moda. Es a los jóvenes a quienes debe atraer la música. Los jóvenes quienes, antes que nadie, mandan en la taquilla. La juventud determina quiénes son los ídolos de la época. Los adultos, que son proveedores de las expectativas de una juventud orientada a los iguales, controlan el mercado y las ganancias de él derivadas. Pero como agentes de la transmisión cultural, no hacen más que consentir los gustos culturales degradados de jóvenes desconectados de un trato saludable con los adultos. La cultura de los iguales nace con los niños y crece con ellos al paso que van cumpliendo años. Por razones que explicaré en la parte 3, la orientación a los iguales fomenta la agresividad y una sexualidad precoz y malsana. El resultado es una cultura joven agresivamente hostil e hipersexualizada, propagada por los medios de comunicación de masas a los que los niños están expuestos desde los inicios de la adolescencia. Los actuales videos de rock afectan incluso a los adultos, los cuales crecieron bajo la influencia de la revolución sexual. A medida que la orientación a los iguales se presenta cada vez más temprano, ocurre lo mismo con la cultura que genera. A finales de los 90, el fenómeno pop de las Spice Girls con sus movimientos de caderas y sus estómagos y ombligos desnudos nos aparece en retrospectiva como una inocente expresión cultural, comparada con los ídolos pop erotizados pornográficamente que se presentan a los adolescentes de hoy en día. Aunque ya desde los años 50 se evidenciaba una cultura joven, la primera manifestación obvia, dramática, de una cultura generada por la orientación a los iguales fue la contracultura hippie de los 60 y 70. El teórico canadiense de los medios, Marshall McLuhan, la llamó el nuevo tribalismo de la edad eléctrica. Cabello, atuendo y música desempeñaron una parte significativa en la difusión de esta cultura. Pero lo que la definió más que ninguna otra cosa fue su glorificación del vínculo con los iguales que le había dado origen. Los compañeros ocuparon la preferencia frente a las familias. Se fomentó el contacto y conexión físico con los iguales. Se declaró la hermandad de la tribu pop como en la nación Woodstock, basada generalmente. El grupo de iguales fue el verdadero hogar. La frase, no hay que confiar en nadie que tenga más de 30 años, se convirtió en el lema de una juventud que había ido mucho más allá de una crítica sana de sus mayores y llegado al rechazo militante de la tradición. Por un lado, la generación de esta cultura en enajenación y abuso de las drogas, y por otro, su cooptación para propósitos comerciales, de parte de los medios contra los que se rebelaba. Era casi predecibles. La sabiduría de culturas más antiguas se ha ido acumulando a lo largo de los siglos y a veces de milenios. Las culturas sanas contienen también rituales, costumbres y modos de hacer las cosas que nos protegen de nosotros mismos y salvaguardan valores importantes para la vida humana, incluso cuando ni siquiera somos conscientes de qué valores se trata. Una cultura evolucionada requiere tener algún arte y música donde uno pueda desarrollarse, símbolos que comporten significados más profundos para la existencia y modelos que inspiren grandeza. Lo más importante de todo, una cultura debe proteger su esencia y su capacidad de reproducirse a sí misma, a saber, el vínculo de los niños con sus padres. La cultura generada por la orientación a los iguales no contiene sabiduría, no protege a sus miembros de sí mismos, crea únicamente modas fugaces y adora ídolos vacíos de valor o significado.
Simboliza solo el ego subdesarrollado y simplista y destruye los vínculos niños-adultos. Estamos observando el abaratamiento de los valores culturales con cada nueva generación orientada a sus compañeros. A pesar de su autoengaño y engreído aislamiento del mundo adulto, la tribu Woodstock aún abarcaba valores universales de paz, libertad y hermandad. Hoy los festivales musicales versan sobre poco más que estilo, ego, exuberancia tribal y dólares. La cultura generada por la orientación a los iguales es estéril en el sentido estricto de esa palabra. Es incapaz de reproducirse o de transmitir valores que puedan servir a generaciones futuras. Hay muy pocos hippies de tercera generación. Cualquiera que sea su atractivo nostálgico, esa cultura no tuvo gran poder de permanencia. La cultura de los iguales es momentánea, transitoria, creada diariamente, una cultura del día, por así decirlo. El contenido de la cultura de los iguales resuena con la psicología de nuestros muchachos y adultos orientados hacia sus compañeros que se han detenido en su propio desarrollo. En cierto sentido, es una suerte que la cultura joven no pueda ser pasada a futuras generaciones, puesto que su único aspecto redentor es que es nueva cada decenio. No edifica o cultiva y ni siquiera evoca remotamente lo mejor que hay en nosotros o en nuestros hijos. La cultura de los iguales, preocupada solo por lo que está de moda en el momento, carece de todo sentido de tradición o de historia. A medida que la orientación a los iguales se incrementa, el aprecio de los jóvenes por la historia disminuye, incluso cuando se trata de la historia reciente. Para ellos, presente y futuro coexisten en un vacío sin conexión con el pasado. Las implicaciones son alarmantes para las perspectivas de decisiones políticas o sociales tomadas a raíz de tal ignorancia. Un ejemplo actual es Sudáfrica, donde el final de la apartheid ha traído no solo libertad política, sino, del lado negativo, una rápida y desbordada occidentalización y la llegada de la cultura de iguales globalizada. La tensión entre generaciones ya se está intensificando. Nuestros padres tratan de meternos en la cabeza el pasado, según dijo un adolescente sudafricano al reportero de un periódico canadiense. Estamos obligados a escuchar de racistas y política. El periodista describe a Steve Mobuena, de 38 años, historiador y veterano de la lucha anti-apartheid, como alguien de un mundo diferente del de los jóvenes con quien ahora trabaja. Se alimentan a la fuerza con una dieta de basura pop estadounidense. Es muy preocupante, expresó Mobuena, que casi cuarentón dista de ser un canoso patriarca. Cabe alegar que la orientación a los iguales quizá pueda aportarnos la genuina globalización de la cultura, una civilización universal que ya no divida al mundo entre nosotros y ellos. ¿No fanfarroneó el locutor de MTV que los niños de todo el mundo televisivo se parecían unos a otros más que a sus padres y abuelos? ¿No podría ser este el estilo del futuro, una forma de trascender las culturas que nos dividen y establecer una cultura mundial de conexión y paz? Creemos que no. A pesar de las semejanzas superficiales creadas por la tecnología global, es más probable que las dinámicas de la orientación a los iguales promuevan la división en vez de la universalidad saludable. Basta con observar la extrema tribalización de las pandillas de jóvenes, que son las formas sociales más extremas de orientación hacia los compañeros. Buscar ser igual que otro desata de inmediato la necesidad de ser diferente de los demás. Mientras se fortalecen las semejanzas dentro de un grupo, las diferencias con los que están fuera del grupo se acentúan hasta llegar a la hostilidad. Cada grupo está solidificado y reforzado por la emulación y las directrices mutuas. Ha sido de este modo como se han formado las tribus desde los comienzos del tiempo. La crucial diferencia es que la cultura tribal tradicional se transmitía de una generación a la siguiente, mientras que las tribus de hoy están definidas y limitadas por barreras entre generaciones. El medio escolar está preñado de tales dinámicas. Cuando niños inmaduros, cortados de las anclas que representan los adultos, se mezclan, se forman grupos espontáneamente, a menudo a lo largo de las líneas divisorias más obvias de grado escolar, género y raza.
Dentro de estos grupos más grandes surgen ciertas subculturas, unas veces a lo largo de los lineamientos del atuendo y de la apariencia, otras según intereses, actitudes o habilidades compartidas, como atletas, sabiondos y fanáticos de las computadoras. Otras veces aún se forman de acuerdo con la subcultura de amigos, como expertos de monopatines, ciclistas y skinheads. Muchas de estas subculturas se refuerzan y conforman por influencia los medios y se apoyan en ropa, símbolos, películas, música y lenguaje que cobran perfiles de cultos religiosos. Si la punta del iceberg de la orientación a los iguales son las pandillas y los aspirantes a pandillistas, en la base están las camarillas. Al igual que los dos dialogantes por el Messenger citados al comienzo de este capítulo, los seres inmaduros que giran unos en torno a los otros inventan su propio idioma y modos de expresión que empobrecen su propia autoexpresión y los separa de los demás. Estos fenómenos habrán aparecido en otros tiempos, pero no en la misma medida en que los presenciamos hoy. El resultado es la tribalización que mencionaba Patricia Hirsch. Los niños, desplazados de sus familias, desconectados de sus maestros y todavía no lo bastante maduros para relacionarse entre sí como seres independientes, automáticamente se reagrupan para satisfacer su impulso instintivo de vinculación. La cultura del grupo o se inventa o se toma de la cultura de iguales en general. Los jóvenes no tardan en saber a qué tribu pertenecen, cuáles son sus reglas, con quién pueden hablar y de quién se han de mantener a distancia. A pesar de nuestros intentos de enseñar a los niños el respeto a las diferencias individuales y de imbuir en ellos un sentido de pertenencia a una civilización bien cohesionada, nos estamos fragmentando a una velocidad alarmante en un caos tribal y nuestros propios hijos van a la vanguardia. El tiempo que nosotros, como padres y educadores, pasamos tratando de enseñarles tolerancia social, aceptación y etiqueta, se habrían invertido mucho mejor en cultivar la conexión con ellos. Los niños criados en jerarquías tradicionales de vinculación no son, ni con mucho, tan susceptibles a las fuerzas espontáneas de la tribalización. Los valores sociales que deseamos inculcar se pueden transmitir solo a través de las líneas existentes de la vinculación. La cultura creada por la orientación a los iguales no se mezcla bien con otras culturas. Así como la orientación a los iguales existe por sí misma, otro tanto ocurre con la cultura que genera. Opera mucho más como un culto que como una cultura. Los seres inmaduros que abrazan la cultura generada por la orientación a los iguales quedan separados de la gente de otras culturas. Los jóvenes orientados a los iguales se vanaglorian de excluir los valores tradicionales y las conexiones históricas. La gente de las culturas que se transmiten verticalmente mantienen la capacidad de correlacionarse respetándose, por más que en la práctica esa capacidad quede abrumada por los conflictos históricos y políticos en los que los seres humanos se ven entrampados. Bajo esas expresiones culturales particulares pueden reconocer mutuamente la universalidad de los valores humanos y apreciar la riqueza de la diversidad. Sin embargo, los niños orientados hacia sus compañeros tienden a tratarse de una manera exclusiva. Se separan de aquellos que no son como ellos. A medida que nuestros niños orientados hacia sus compañeros alcanzan la adolescencia, a muchos padres les parece que sus propios hijos se han vuelto apenas reconocibles con su música, vestimenta, lenguaje, rituales y adornos corporales tribales. Los tatuajes y los piercings, antes considerados como provocativos, son ahora meramente señalizaciones generacionales en una cultura que constantemente redibuja las líneas entre conductas aceptables o inadmisibles, según señala un periodista canadiense en 2003. Muchos de nuestros hijos crecen privados de la cultura universal que produjo las creaciones inmortales de la humanidad. El Bhagavad Gita, los escritos de Rumi y Dante, Shakespeare y Cervantes o Faulkner, y también lo más florido de los autores vivos, la música de Beethoven y Mahler, o incluso las traducciones de la Biblia. Ellos solo conocen lo que es actual y popular, y aprecian únicamente lo que pueden compartir con sus amigos. La universalidad verdadera, en el sentido positivo de respeto mutuo, curiosidad y valores humanos compartidos, no exige una cultura globalizada, creada por la orientación a los iguales.
Exige madurez psicológica, una madurez que no resulte en una educación didáctica o solo de un desarrollo saludable. Como trataremos a continuación, solo los adultos pueden ayudar a los niños a crecer de este modo, y solo en las relaciones saludables con mentores adultos, padres, maestros, gente mayor, artistas, músicos o intelectuales, pueden recibir los niños el legado cultural universal de la humanidad. Solo en esas relaciones pueden desarrollar cabalmente sus propias capacidades para una expresión cultural libre, fresca e individual. Bueno amigos, pues aquí terminó la parte 2. En la siguiente es la parte 3, se llama Atascados en la inmadurez. Cómo la orientación hacia los compañeros frena el sano desarrollo de nuestros hijos. Espero que les esté gustando este libro, está muy interesante y yo sé que algunas palabras están un poco complicadas, pero vale la pena esforzarnos para entenderlo. Muchas gracias por escucharme.